está. Entonces, ahí tengo, ahí está. Ah, ahí está. Entonces queda, ahora sí. Entonces tengo I1 es igual a I1 según la fuente de 3 volts más I1 según la fuente de 4,5 volts. I2 es igual a I2 según la fuente de 3 volts más I2 según la fuente de 4,5 volts. I3, parto de las ecuaciones iniciales. I3 según la fuente de 3 volts más I3 según la fuente de 4,5 volts. Bien. Tiene que hacer, dice, ya tiene que hacer 6 círculos. No, mato varios pájaros de un solo tiro. ¿Sí? Entonces, ya me estoy olvidando de grabar. Ya estoy grabando. Vamos a grabar. Así que viendo con la resolución del ejercicio número 8 de la guía de ejercicio número 3, ahí tenemos el ejercicio. Partimos las ecuaciones iniciales. Vamos a resolverlo por superposición. Tenemos que I1 es I1 según la fuente de 3 volts más I1 según la fuente de 4,5 volts. No tenemos otro porque son dos fuentes. I2 es igual a I2 según la fuente de 3 volts más I2 según la fuente de 4,5 volts. I3 es igual a I3 según la fuente de 3 volts más I3 según la fuente de 4,5 volts. No es que vamos a tener que hacer 6 circuitos, sino que vamos a aprovechar, vamos a hacer un solo circuito según la fuente de 3 volts y calculamos todo. Bien. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a calcular va a ser I3 según la fuente de 3 volts. Vamos a ir por orden. Vamos a calcular I1 según la fuente de 3 volts. I2 según la fuente de 3 volts. E I3 según la fuente de 3 volts. Para ello tenemos que redibujar el circuito pasivando, dejando solamente la fuente de 3 volts y pasivando todas las fuentes que estén en el circuito, en este caso una sola. Entonces, ¿cómo me va a quedar el circuito? Queda el circuito con una fuente de 3 volts. Acá tengo una resistencia, acá tengo otra resistencia, y acá está la otra resistencia, y acá pasivo la fuente de tensión y la transformo en un cortocircuito. Acá tengo, esto es 1 ohm, esto es 1 ohm, esto es 1 ohm. ¿Qué tenía que mantener? ¿Se acuerdan qué tenía que les había recomendado? Chicos, tengan mucho cuidado con esto. La dirección de la corriente. Mantener siempre las direcciones de la corte. Acá está I1. Tengo que conseguir ese lápiz. Estoy escribiendo con el dedo. Ya me estoy quedando sin huella. I2 está I3. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, calculemos primero I1 y 1. ¿Sí? Calculemos primero I1 según la fuente de pola. A ver. ¿Quién me va a decir a qué es igual? Porque siempre lo que les aconsejo es que siempre marquen los nodos. ¿Sí? Acá tienen un nodo y acá tienen otro nodo. Y ahí ven que esas dos resistencias de un nodo están en paralelo. Si yo les digo que la corriente I1 es la misma que la corriente de la fuente, ¿qué me dicen ustedes? La corriente de la fuente es la que sale de acá de la fuente.
Sí, tiene la misma dirección. Y el sentido, y es igual. Entonces yo puedo decir I1 según la fuente D es igual a la corriente total, o la corriente que sale de la fuente, y es igual a la tensión total sobre la resistencia total. Entonces, tenemos que la tensión total es 3 volts, pero la resistencia total, ¿a qué va a ser? La resistencia total es la vista a los bornes de la fuente, a los bornes estos de la fuente. ¿Y qué Sí, ven a los bornes de la fuente? 1 ohm más 1 en paralelo con 1. paralelo con 1. 1 en paralelo con 1 es 0,5. O sea que la resistencia total es igual a 1,5. ¿Me van siguiendo todo ahí? Sí, profe. Entonces, I total es igual a 3 volt dividido en 1,5. ¿Cuánto da eso? Da 2, profe. ¿Cómo? 2. Entonces nos queda que acá, esto nos queda, lo voy a ir poniendo acá, ¿sabes? Como no lo deje más espaciado. Pero bueno. Entonces, I1 según la fuente, 3 volt, es igual a 2 amperes. Bueno, vamos a la otra. Vamos a calcular I3. ¿Quién me ayuda a calcular I3? I3 según la fuente de 3 volts. Fíjese dónde está I3. Acá está I3. Es una corriente que se divide. ¿La puedo calcular por divisor de corriente? Claro. Porque hay dos resistencias en paralelo. Sería la corriente I1 por 1 dividido en 1 más 1. Pero, ¿para qué más? Calcula el divisor de corriente acá, porque, o sea, lo tendríamos que hacer por divisor de corriente, pero sabemos que son dos resistencias que están en paralelo y tienen el mismo valor. Por lo tanto, la corriente se divide en forma proporcional en ambas resistencias. La corriente I1 dividido en 2. O sea, es 1 ampere. Pero lo calculamos por divisor, para que lo vean a eso. Entonces, ¿ven eso? Por divisor. Por divisor de corriente, ¿qué me va a quedar? Que la I3 va a ser igual a I1 por la resistencia de la rama opuesta dividido en la suma de las dos. Entonces son 2 amperes por 1 dividido en 1 más 1. 2 por 1, 2. Dividido en 2, de 1. ¿Me siguen todos atrás ahí? 1 ampere. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bien. ¿Todos lo ven eso como lo hice? No, profe, yo la verdad me perdí. Bien. Ahora lo vamos a ver con el otro que es similar.
Ya después que lo Ok. terminemos, lo hacemos un repaso de todo, ¿sabes? El otro es el que sigue. Lo que nos falta calcular es I2 según la fuente de 3 volt. Este también lo puedo hacer por divisor de corriente, porque es la corriente que está en uno de los paralelos. Por divisor de corriente, que voy a tener que I2 va a ser igual a la corriente I1, que es la corriente total, multiplicado por 1, dividido en 1 ohm más 1 ohm. Que lo estoy haciendo por divisor de corriente, pero en realidad ya sabemos cuando están las dos en paralelo, dos resistencias en paralelo, son del mismo valor, la corriente que ingresa a ese paralelo se divide en forma proporcional y tiene el mismo valor en ambas resistencias. Es la corriente que ingresa, 2. Entonces acá me queda lo mismo, son 2 amperes por 1 ohm, dividido en 1 ohm, más 1 ohm. Entonces I2 me va a quedar, según la fuente de 3 volts, me va a quedar que va a ser igual a menos. Acá no lo pongo. ¿Por qué menos? Porque fíjense que la corriente, como pide acá, como está establecida, está para este lado. ¿Sí? Y esta corriente, como genera la fuente esta corriente ingresa a este nodo y genera dos corrientes que tienen este sentido. ¿Sí? Que tienen este sentido. Por eso el menos acá. ¿Se ve? ¿Se lo ve? Sí, sí. Sí, dice usted, sí. Y acá. Ahí está. Bueno, ahí lo explicamos nuevamente todo este procedimiento. Para que lo repasemos entre todos. Bien. Teníamos que calcular qué pedía el problema, el ejercicio número 8 de la guía de ejercicio número 3. ¿Qué pide? Calcular I1, I2 y 3 por el método de superposición. ¿Por qué siempre tengo que partir? ¿Por qué tengo siempre que partir? Tengo que partir por las ecuaciones iniciales, estas que están acá, perdón. Siempre tengo que partir de acá. Estas ecuaciones iniciales. ¿Qué dije? Bueno, I1 va a ser I1 según la fuente de 3 volt, más I1 según la fuente de 4,5. I2 va a ser I2 según la fuente de 3 volt, más I2 según la fuente de 4,5. I3 va a ser I3 según la fuente de 3 volt, más I3 según la fuente de 4,5. Tengo que partir de eso. Siempre partan de esta ecuación inicial para que no se pierdan. ¿Sí? Hay muchos alumnos que no hacen esta ecuación inicial, después se pierden en los cálculos. Bien. No voy a tener que hacer 6 circuitos, sino, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la fuente de 3 volt, pasivo la otra, y lo que hago es calcular I1 según la fuente de 3 volt, I2 según la fuente de 3 volt, e I3 según la fuente de 3 volt. Calculo los tres al mismo tiempo. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué hago? Redibujo el circuito. Redibujo el circuito. Considerando la fuente 3 y pasivando la 4,5. Si pasivo la fuente de tensión es cortocircuito. Entonces me queda este circuito compuesto por la fuente de 3 volt, una resistencia 1 ohm y dos resistencias 1 ohm que están en paralelo. Coloco en este circuito las direcciones y sentidos iniciales. Entonces acá tengo I1, tengo I2 y tengo I3. Bueno,
Calculo I1 según la fuente de 3 volt, y ahí me doy cuenta que I1 según la fuente de 3 volt es la misma que la corriente total o la corriente que sale de la fuente de alimentación. Entonces, ¿yo cómo la calculo? Como la tensión total y la resistencia total, la resistencia vista a los bornes de la fuente. Los bornes de la fuente, que está de 1 ohm, está en serie con el paralelo de 1 con 1. 1 ohm, paralelo 1 con 1. 1 con 1, 0,5. Entonces, la resistencia total o equivalente vista a los bornes de la fuente de alimentación es 1,5 ohm. La corriente total va a ser 3 volt de 1,5, que me da 2 amperes. Entonces podemos decir que I1 según la fuente de 3 volt es igual a 2 amperes. Bien, vamos a calcular I3 según la fuente de 3 volt. No largué por I2 porque quería dejar eso para el último. I3 según la fuente de 3 volt lo puedo hacer, este I3 que está acá, está dentro de esas dos resistencias que están en paralelo. Como ya tengo la corriente total de ese circuito, yo puedo utilizar el divisor de corriente y calcular esa corriente que está dentro del paralelo. Entonces, por divisor de corriente, puedo decir que I3 es igual a I1, que es la corriente total, por la resistencia de la rama opuesta, divido una suma de las dos. 2 por 1, divido 1 más 1, me queda 2 dividido en 2, me da que la corriente I3 según la fuente de 3 volt es igual a 1. Ahora, vamos a el que me queda es calcular I2 según la fuente de 3 volt. También lo mismo, por el divisor de corriente. Pero acá, la corriente tiene un sentido contrario a la que naturalmente tendría por la dirección de la corriente que genera la fuente. Esta tendría que tener este sentido. Por eso aparece el menos acá. Sería la corriente 1 por 1 dividido en 1 más 1. 2 por 1 dividido en 1 más 1 me da menos 1 ampere. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Yo voy a ir anotando acá. Entonces, acá esto es, lo voy a ir anotando, este es 2 amperes. Este es 2 amperes. Este es menos 1 ampere. Y este es 1 ampere. ¿Sí? Y ahora borro lo otro. Lo puedo borrar con la opción de borrar todo, porque si no me va a borrar todo y me borra la ecuación ahí. Hasta creo que puedo hacer pasar un alumno que borre. Bueno, ahora calculamos, señores. Profe, Sí. ¿es necesario calcular, por ejemplo, I3 e I2? Por ejemplo, si calculamos I1 e I2, ¿podemos calcular directamente mediante suma I3? ¿O es necesario hacer todo el cálculo de I3? No sé si me entienden. También sí, se puede. También. O sea, voy a decir, bueno, I3 es igual a, bueno, haces la ley de los nodos. También puede ser. Claro, eso vendría a ser. También puede ser, pero hay que prestar mucha atención de no equivocarse con los signos. Claro, claro, Eso, claro, por por eso le decía. eso
yo sugiero que lo hagan de la forma esta que le estoy explicando. Se puede hacer por poner mucha atención en los signos, no equivocarse con el tema de los signos. Vieron que ahí la I2 en este caso, fíjense que era menos 1 ampere. Eso nomás. Esa sería la consideración. Bueno. Entonces acá es 4,5. 4,5. Entonces ahora estamos calculando según la fuente de 4,5 volt. Bien. ¿Qué hago? Hago el circuito. ¿A quién tengo que pasivar? A la fuente de 3 volt. A la fuente de 3 volts, claro. Uno. Ahí está. Entonces, ¿qué consideración tenía que tener en cuenta? La dirección de la corriente. Entonces, siempre tengo que mantener las direcciones de las corrientes. Entonces acá tengo, cualquier cosa. Este es I1, este es I2 y este es I3. ¿Sí? Bueno. A ver. ¿Quién me dice quién es igual a la corriente total o corriente suministrada por la fuente de alimentación? ¿I1, I2 o I3? I2. I2. Sí, señor, I2. Eso es lo primero que tienen que ver en el circuito, porque siempre el análisis se parte calculando la corriente total del circuito. Si es la corriente total, un circuito que tiene una sola fuente, es la tensión de la fuente dividida en la resistencia total. Muy bien. Y tiene la misma dirección y sentido que la que genera la fuente. Y sí, porque la fuente genera así, siempre va de más a menos, tiene la misma dirección que I2. ¿Sí? Bien. Entonces I2. Bien. Acá está. I2, ¿a qué va a ser igual? A la corriente total y la tensión total sobre la resistencia total. I2 va a ser igual. Perdón, entonces me queda. La tensión total es 4,5. Y la resistencia total, a ver qué me dice aquí igual la resistencia total. ¿Vista los bornes de la fuente? 1,5. Excelente. Ahí está. Entonces I2 y T. 4,5 dividido en 1,5, ¿cuánto da? 3 Gracias. amperes. 3 amperes. Entonces me queda que I2 según la fuente 4,5 volt es igual a 3 amperes.
Ahí está. Bueno, vamos a calcular. Vamos a calcular I1. I1, cálculo, también por divisor de corriente. ¿Sí? Por divisor de corriente. ¿Qué me va a quedar? Que I1 va a ser igual a menos, porque ¿qué va a hacer esta corriente que genera la fuente? Va a generar una corriente que va en este centro acá, y es contraria a la que está indicada que tenemos que hacer el cálculo. Entonces va a ser menos I2 por 1 dividido en 1 más 1. Entonces, esto es 1, menos 1,5 amperes por 1 dividido en 1 más 1. ¿Sí? Perdón, acá es 3. ¿Por qué menos 1,5, profe? Porque ya hasta el profe está pensando en el resultado. ¿Esto cuánto da? 1,5. Entonces, I1, según la fuente de 4,5, es un error. 1,5 amperes. Ahí está. Era para ver si estaban atentos, que concuerda con el sentido de I3. ¿Todo lo ven a eso? Sí, profe. Bien, excelente. Entonces acá me va a quedar también, esto es 1, este es 1,5 y sigo con 1,5, es 3. Le estoy dando el resultado ya. 3 amperes por 1 dividido en 1 más 1 y 3 según la fuente de 4,5 volt es igual a 1,5 amperes. ¿Me siguen todos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe, ya estamos listos para ir al parcial. Recuerden que para el parcial ya tienen que estar preparando, van a tener que tener las cámaras, ¿no? Tienen que tener las cámaras activadas. O sea, me Profe, imagino ¿podemos cómo rendir van a hacer. utilizando el teléfono porque no tengo computadora yo? Sí, pero tiene que tener tiene que tener activada la cámara. No hay problema. Pero tienen que tener activada la cámara para que yo los pueda ver. Si no, ¿Y qué fecha sería el parcial, profe? y yo estimo que, bueno, la semana que viene tenemos finales, así que ahí yo tomo, el problema mío es que justo la fecha que doy clase, tomo final.
semana que viene ustedes tienen finales también, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la otra semana, la idea mía es ya termina con la guía de ejercicio número 3 y ya prepararlo para el fin del primer parcial. Profe, ¿y serías un parcial teórico práctico o solamente la práctica que de los trabajos? No, les voy a dar ejercicio. Va a ser, no les voy a tomar teoría. Porque en realidad, porque en este caso, de estos métodos, la forma de saber si saben la teoría del método es que puedan resolver el ejercicio. Así que lo mismo para tener que estudiar teoría